Te enseñaron a excitar, pero no a encenderte. Te enseñaron a provocar, pero no a desear. Porque una mujer que goza sin pedir permiso, es imposible de domesticar. Hola, mi hermana rebelde. ¿Sabías que desde que nacemos nos programan para ser espectáculo y no protagonista de nuestra propia sensualidad? Hoy no vamos a hablar de técnicas. No vamos a hablar de poses. No vamos a hablar de cómo complacer mejor. Hoy voy a darte 9 trucos para transformar tu erotismo en poder. No en sumisión. No en entrega. No en espectáculo. En poder. Del que nadie te puede quitar. Soy una mujer que ha vivido lo suficiente como para no necesitar pedir permiso. No te hablo desde la teoría, sino desde el campo de batalla. Desde las noches en las que me sentí vacía después de estar con alguien. Desde los momentos en los que fingí placer para no incomodar. Desde todas las veces que confundí ser deseada con ser poderosa. Y hoy, después de años de desaprender, de reconstruirme, de volver a habitarme, vengo a compartir contigo lo que nadie nos enseña. Dale like si ya estás cansada de actuar para otros, suscríbete porque esto recién empieza, y compártelo con otra mujer que necesite despertar. Porque esto que vas a escuchar puede cambiar el rumbo de tu historia. Y al final, te voy a revelar una verdad incómoda que muchos no quieren que descubras. Una verdad que explica por qué nos enseñaron a temer nuestro propio fuego. Vamos. Hermana, ¿alguna vez te has sentido usada incluso cuando tú querías? ¿Te has preguntado por qué tantas veces tu placer termina siendo una moneda de cambio? ¿Por qué después de estar con alguien te sientes más vacía que plena? Pues prepárate. Porque ahora sí vamos a ver las 9 claves que pueden devolver tu deseo a su lugar, el centro de tu poder. Clave 1. Deja de actuar para excitarlo, empieza a existir para excitarte. Desde niñas aprendimos a vernos sexys. No a ser sexuales. Todo era hacia afuera. Como si el deseo propio no importara. Como si fuéramos actrices en una obra que no escribimos. ¿Te acuerdas de tus primeras experiencias? Probablemente estabas más preocupada por cómo te veías, por si gemías bien, por si tu cuerpo lucía atractivo, que por lo que realmente estabas sintiendo. Y eso no fue casualidad. Nos entrenaron para eso. A mi amiga Clara, por ejemplo, su ex le decía que se ponía más caliente cuando la veía callada, dócil, con la mirada baja. ¿Y sabes qué hizo ella durante años? Callarse. Bajar la mirada. Borrarse. Se convirtió en la mujer que él quería que fuera en la cama. Pero había algo perturbador en esa dinámica. Clara me contaba que durante el sexo se sentía como si estuviera viendo una película de su propia vida. Veía su cuerpo moverse, escuchaba sus gemidos, pero ella no estaba ahí. Se había convertido en una espectadora de su propia experiencia. Un día, desnuda en su cama después de hacer el amor con él, se miró en el espejo y no se reconoció. Su cuerpo estaba ahí, pero ella no. Había aprendido a borrarse tan bien que ya no sabía cómo volver. Ese fue el día que dejó de actuar. Y empezó a existir. ¿Pero qué significa existir en lugar de actuar? Significa que cuando alguien te toca, tu primer pensamiento no es estaré reaccionando bien, sino qué está sintiendo mi cuerpo. Significa que tus gemidos no son una banda sonora para él, sino la expresión natural de tu placer. Significa que tus movimientos nacen de tu deseo, no de lo que crees que él quiere ver. El erotismo no es un show. Es una presencia. Es estar completamente habitando tu cuerpo, sintiendo cada sensación, cada pulsión, cada deseo que nace desde adentro. Cuando Clara empezó a existir en lugar de actuar, algo cambió radicalmente. Ya no preguntaba ¿te gusta así?, sino que exploraba qué le gustaba a ella. Ya no se preocupaba por lucir perfecta, sino por sentir profundo. Ya no actuaba caliente, estaba caliente. ¿Y sabes qué pasó? Su ex se sintió desconcertado. Porque ya no podía predecir sus reacciones. Ya no podía controlar su respuesta. Clara se había vuelto impredecible, auténtica, real. Y eso lo intimidó. Porque cuando una mujer deja de actuar y empieza a existir, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Ya no es moldeable. Ya no es domesticable. Existir eróticamente es un acto de rebeldía. Es decir, mi placer importa. Mi deseo es válido. Mi cuerpo es mío. Es revolucionario porque durante siglos nos dijeron lo contrario.
Nos dijeron que nuestro valor estaba en que también podíamos actuar el deseo, no en que tan profundamente podíamos sentirlo. Nos dijeron que éramos buenas amantes si ellos quedaban satisfechos, no si nosotras quedábamos plenas. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: cuando dejas de complacer y comienzas a habitarte, algo cambia en la energía. Ya no es él quien se excita con tu silencio. Eres tú quien se enciende con tu libertad. Y esa energía, hermana, es magnética. Es poderosa. Es tuya. No estoy diciendo que no puedas disfrutar dando placer. Estoy diciendo que primero tienes que aprender a recibirlo. No estoy diciendo que no puedas ser generosa. Estoy diciendo que primero tienes que ser auténtica. Porque el erotismo verdadero no nace del performance. Nace de la presencia. Y la presencia no se puede fingir. Se cultiva. Se practica. Se conquista. Clave 2. El coqueteo femenino es una cárcel disfrazada de juego. Desde niñas nos enseñaron a seducir con sonrisas, miradas, posturas. Y a recibir migajas de validación como premio. Nos dijeron que esa era nuestra arma secreta, nuestro poder femenino. Pero nadie nos dijo que era una trampa. El coqueteo como supervivencia es una de las formas más sutiles de violencia que experimentamos. Porque nos hace creer que tenemos poder, cuando en realidad estamos pidiendo permiso para existir. Mi compañera Andrea trabajaba en ventas. Era brillante, preparada, con una mente sharp para los números. Pero sabía que si se vestía más provocativa, vendía más. Si reía los chistes machistas de sus clientes, conseguía trato preferente. Si coqueteaba sutilmente, le pagaban antes. Si jugaba el juego de la mujer accesible pero no fácil, las puertas se abrían. Andrea había convertido su feminidad en una herramienta de trabajo. Pero no se daba cuenta de que esa herramienta la estaba usando a ella. Un día le tocó presentar una propuesta ante varios hombres de traje. Era un proyecto en el que había trabajado meses, números que se sabía de memoria, una estrategia que podía cambiar la empresa. Llegó preparada, segura, profesional. Pero cuando entró a la sala, uno de los ejecutivos le dijo al oído: «Con esa blusita, me va a costar concentrarme en los números». Andrea sonrió. Por inercia. Por miedo. Por costumbre. Sonrió y siguió adelante con su presentación como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de reducir todo su trabajo, toda su inteligencia, toda su preparación, a una blusa. Pero esa noche, en su casa, Andrea se miró al espejo y se hizo una pregunta que le cambió la vida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me tomó en serio sin que yo tuviera que sonreír primero? Y no supo responder. Esa fue la última vez que usó el coqueteo como herramienta de poder. Porque entendió que ese poder era falso. Era una performance obligada para no ser excluida, para no ser invisible, para ser tolerada. El coqueteo como supervivencia nos enseña que nuestro valor está en qué tan atractivas somos para los demás. Nos enseña que para conseguir lo que queremos, tenemos que ofrecer algo a cambio: una sonrisa, una mirada, una promesa sutil de disponibilidad. Pero ¿qué pasa cuando no quieres sonreír? ¿Qué pasa cuando estás enojada, cuando estás cansada, cuando simplemente quieres que te respeten por lo que dices y no por cómo lo dices? El problema no es coquetear. El problema es coquetear por obligación. El problema es convertir tu sensualidad en moneda de cambio. El problema es creer que sin esa performance, no tienes valor. Andrea empezó a experimentar. Dejó de sonreír automáticamente. Dejó de vestirse para gustar. Dejó de reír chistes que no le daban gracia. Y sí, al principio fue incómodo. Algunos clientes se sintieron desconcertados. Algunos colegas la tildaron de seria o antipática. Pero algo interesante empezó a pasar. La gente empezó a escuchar lo que decía, no solo a mirar cómo lo decía. Sus ideas empezaron a tener peso por sí mismas. Su inteligencia dejó de estar decorada y empezó a estar desnuda, cruda, poderosa. Y descubrió algo revelador: tenía más poder sin el coqueteo que con él. Porque el poder real no necesita seducir para ser reconocido. El erotismo verdadero no necesita aprobación. No depende de las miradas ajenas. No se alimenta de la validación externa. Se alimenta de la conexión contigo misma. Cuando coqueteas desde el poder, es porque quieres, no porque necesitas. Es juego, no supervivencia. Es expresión, no manipulación.
Es libertad, no cárcel. La diferencia es simple pero radical. ¿Estás coqueteando para conseguir algo que no podrías conseguir sin coquetear? Entonces es supervivencia. ¿Estás coqueteando porque te divierte, porque te conecta con tu energía, porque es una forma de expresarte? Entonces es poder. Una mujer que no necesita coquetear para ser respetada, pero que elige hacerlo cuando se le da la gana, esa mujer es libre. Una mujer que siente que debe coquetear para ser escuchada, esa mujer está presa. Y la cárcel más peligrosa es la que no reconoces como cárcel. Clave 3. No confundas entrega con rendición. ¿Te ha pasado que después de estar con alguien, sientes que te vaciaste? No de placer, sino de energía. Como si hubieras dado demasiado y recibido poco. Como si hubieras perdido una parte de ti en el proceso. Mi amiga Jimena lo definió perfecto. Me acostaba con él y después me sentía más sola que antes. Y esa frase me partió el corazón porque la reconocí. La había vivido. La había sentido en mi propia piel. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque nos enseñaron a entregarnos. No a intercambiar. No a compartir. No a fluir. A entregarnos. Como si nuestro deseo tuviera que sacrificarse en nombre del amor o del vínculo. Nos dijeron que entregarse era lo más hermoso que podía hacer una mujer. Que era generosa. Que era amorosa. Que era femenina. Pero nadie nos explicó la diferencia entre entrega y rendición. La entrega verdadera es un intercambio de energías. Es dar porque también recibes. Es abrirse porque el otro también se abre. Es vulnerable porque hay reciprocidad. Es una danza donde ambos danzan. La rendición es otra cosa. Es darte hasta agotarte. Es dar sin medir que recibes. Es abrirte completamente mientras el otro se mantiene cerrado. Es una entrega unilateral que te deja vacía. Jimena me contaba que durante el sexo con su expareja, ella siempre estaba pendiente de él. ¿Estaba cómodo? ¿Le gustaba? ¿Qué necesitaba? ¿Cómo podía darle más placer? Su mente estaba completamente enfocada en ser la amante perfecta para él. ¿Pero quién estaba pendiente de ella? ¿Quién se preguntaba qué necesitaba? ¿Quién cuidaba su placer, su comodidad, su deseo? Ella misma había dejado de hacerlo. Se había convertido en la cuidadora de su experiencia mientras nadie cuidaba la suya. Y después, en la cama, mientras él dormía satisfecho, ella se quedaba despierta sintiendo un vacío extraño. Había dado todo y se había quedado con nada. Había sido generosa hasta la autotraición. Porque eso es la rendición, la generosidad que te mata. La entrega que te vacía. El amor que te borra. El erotismo no es sacrificio. Es reciprocidad. No estás para rendirte. Estás para elegir. Y si eliges dar, que sea porque también recibes. Y si eliges desear, que sea porque tu cuerpo lo pide. No porque alguien más lo exige. La entrega real requiere presencia. Requiere que estés ahí, sintiendo, eligiendo, participando. Requiere que tu sí sea un sí verdadero, no un sí condicionado por el miedo al rechazo o a la decepción. Jimena empezó a experimentar con preguntas simples. ¿Qué quiero yo ahora? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Estoy aquí por elección o por obligación? ¿Me siento vista y deseada, o solo útil? Y se dio cuenta de que había estado rindiendo en lugar de entregando durante años. Había confundido amor con autoborrado. Había pensado que ser buena amante significaba ser invisible como persona. Cuando empezó a entregarse desde la presencia, todo cambió. Ya no era un río que se vacía en el mar. Era el mar encontrándose con otro mar. Ya no era una vela que se consumía para dar luz. Era un fuego que se encontraba con otro fuego para crear una hoguera. La entrega consciente es sensual. Es poderosa. Es nutritiva. Porque no pierdes energía. La transformas. No te vacías. Te llenas de una experiencia compartida. No te borras. Te multiplicas. Pero requiere límites. Requiere autoconocimiento. Requiere la valentía de parar cuando sientes que estás dando más de lo que puedes sostener. Requiere la sabiduría de saber que cuidar tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. Una mujer que se entrega conscientemente es poderosa porque elige. No se entrega por desesperación, por miedo al abandono, por necesidad de validación. Se entrega porque quiere, porque siente, porque está presente.
Y cuando una mujer se entrega desde el poder, inspira al otro a hacer lo mismo. Porque la entrega verdadera es contagiosa. Invita a la reciprocidad. Crea un espacio donde ambos pueden ser vulnerables sin perderse. Pero si tú te rindes esperando que el otro se entregue, solo vas a crear un desequilibrio que termina en resentimiento. Porque la rendición no inspira entrega, inspira comodidad. Y la comodidad mata el erotismo. Recuerda, tu energía es sagrada. Tu placer es válido. Tu presencia es un regalo. No la regales. Compártela conscientemente. Si hasta aquí ya estás sintiendo que algo está cambiando en ti, que estás reconociendo patrones que creías normales, dale like a este video y suscríbete al canal. Porque esto recién empieza, y necesitamos formar una comunidad de mujeres que se acompañen en este despertar. Clave 4. El placer fingido es una forma de esclavitud emocional. ¿Cuántas veces fingiste un orgasmo para que él se sintiera bien? ¿Para no incomodar? ¿Para que no se ofendiera? ¿Para que la cosa terminara rápido? Yo lo hice. Más veces de las que quisiera admitir. Y durante años me justifiqué diciéndome que no era importante, que no era para tanto, que era más fácil fingir que explicar. Pero no fue por debilidad. Fue por supervivencia emocional. Porque desde niñas nos enseñaron que su autoestima valía más que nuestra verdad. Nos enseñaron que éramos responsables de cómo se sintieran los demás después de estar con nosotras. Una amiga, Laura, me contó una historia que me partió el alma. Su expareja le decía: me encanta cuando llegas rápido, me hace sentir que soy muy bueno. Y ella, llegó rápido. Aunque no llegara. Durante 2 años fingió orgasmos para alimentar el ego de un hombre que ni siquiera se preguntaba si ella realmente estaba sintiendo placer. Un día, después de otra actuación perfecta, Laura se quedó en el baño llorando. No de placer, sino de tristeza. Porque se dio cuenta de que había convertido su cuerpo en un teatro donde ella era actriz de una obra que odiaba. Se miró al espejo y se preguntó, ¿por qué su fantasía importa más que mi realidad? Y no supo responder. Pero esa pregunta fue el inicio de todo. Fingir placer es autotraición. Pero es más que eso. Es enseñarle a tu cuerpo que mentir es más seguro que sentir. Es entrenar tu sistema nervioso a desconectarse de las sensaciones reales. Es crear una brecha entre lo que sientes y lo que expresas que puede volverse cada vez más profunda. Cuando finges un orgasmo, no solo estás mintiendo a la otra persona. Te estás mintiendo a ti misma. Le estás diciendo a tu cuerpo que su verdad no importa. Que su ritmo no es válido. Que sus necesidades son inconvenientes. Y eso, hermana, es violencia simbólica. De la más íntima. De la más silenciosa. Pero también de la más devastadora. Porque cuando aprendes a fingir placer, empiezas a fingir otras cosas también. Empiezas a fingir que estás bien cuando no lo estás. Empiezas a fingir que algo te gusta cuando te incomoda. Empiezas a fingir que no necesitas lo que necesitas. Te conviertes en una experta en autotraición. Laura me contó que después de años de fingir orgasmos, había perdido la conexión con su propio placer real. Cuando estaba sola, masturbándose, no sabía qué sentir. Había entrenado tanto su cuerpo para actuar que ya no sabía cómo simplemente ser. Tuvo que reaprender. Tuvo que volver a conocer su cuerpo como si fuera la primera vez. Tuvo que desaprender años de performance para volver a encontrar su verdad. ¿Y sabes qué descubrió? Que su placer real era completamente diferente al que había estado fingiendo. Era más lento, más profundo, más complejo. Requería más tiempo, más presencia, más comunicación. Pero era suyo. Era real. Era honesto. Cuando Laura le dijo a su pareja que había estado fingiendo, él se enojó. Se sintió mentido, engañado, humillado. Pero nunca se preguntó por qué ella había sentido la necesidad de fingir. Nunca se cuestionó si él había creado un espacio seguro para la honestidad. Nunca se preguntó si había estado más interesado en su ego que en el placer real de ella. Y ahí Laura entendió algo fundamental. Un hombre que se enoja porque dejaste de fingir, nunca estuvo realmente interesado en tu placer. Estaba interesado en su performance como amante. Porque un hombre que realmente te desea, que realmente se preocupa por tu placer, celebra tu honestidad. Te agradece por confiar en él con tu verdad. Se emociona por la oportunidad de conocer tu placer real.
Dejar de fingir es un acto de amor propio. Es decir, mi verdad importa. Mi placer es válido. Mi cuerpo merece ser escuchado. Es revolucionario porque durante siglos nos dijeron lo contrario. Nos dijeron que nuestro papel era complacer, no gozar. Que nuestro éxito se medía por la satisfacción ajena, no por la propia. Que éramos buenas mujeres si ellos se sentían como buenos hombres después de estar con nosotras. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Tu placer no es un favor que le haces a nadie. Es un derecho que tienes contigo misma. Y cuando honras ese derecho, cuando te niegas a traicionarlo, cuando eliges la verdad por encima de la comodidad, te liberas. No solo en la cama. En la vida. Porque una mujer que no finge orgasmos, tampoco finge estar bien cuando está mal. Una mujer que no actúa placer que no siente, tampoco actúa emociones que no tiene. Una mujer que honra la verdad de su cuerpo, honra la verdad de su vida. Y esa honestidad, esa integridad, esa coherencia entre lo que sientes y lo que expresas, eso es poder real. Clave 5. Si tu placer incomoda, es porque ya no obedece. Una mujer que desea con libertad, con hambre, con intención, molesta. Porque no espera. No actúa. No se somete. Y eso desafía todo lo que nos enseñaron sobre cómo debe comportarse una buena mujer. A Natalia, su expareja le decía que ella tenía demasiadas ganas. Como si el deseo fuera algo que hubiera que racionar. Como si desear fuera indecente. Como si una mujer hambrienta de placer fuera algo vergonzoso. Y Natalia, por un tiempo, se lo creyó. Empezó a frenar sus ganas. A disculparse por su apetito sexual. A hacer pequeñas sus necesidades para que él se sintiera cómodo. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que tenías que disculparte por desear? ¿Cuántas veces has sentido que tu apetito sexual era demasiado para alguien más? Natalia me contó que había días en los que tenía ganas y se masturbaba antes de llegar a casa, para no agobiarlo con su deseo. Había días en los que fingía no tener ganas cuando las tenía, para no ser la novia pesada. Había días en los que se avergonzaba de su propio cuerpo por querer lo que quería. Hasta que un día se hartó. Se hartó de pedir perdón por desear. Se hartó de hacer pequeño su apetito para que él se sintiera grande. Se hartó de actuar como si su hambre fuera un problema que había que solucionar. Natalia dejó de frenar. Se masturbaba cuando quería, sin culpa, sin disculpas. Se tocaba sin esconderse. Se miraba desnuda al espejo con hambre, no con vergüenza. Empezó a hablar de lo que quería en la cama sin rodeos, sin suavizar, sin pedir permiso. Y entonces entendió, no era demasiado. Era libre. Y eso es lo que más les asusta de una mujer poderosa, que ya no pide permiso para desear. Porque una mujer que desea sin culpa es impredecible. No puedes controlar cuándo va a querer, qué va a querer, cómo lo va a pedir. No puedes dosificar su libido para que encaje con tus horarios, tus ganas, tu comodidad. Una mujer que desea libremente no está disponible 24/7, pero tampoco está racionada. Tiene sus ritmos, sus momentos, sus antojos. Y no los negocia para conveniencia ajena. Eso incomoda porque desafía la narrativa de que nosotras estamos aquí para satisfacer deseos, no para tenerlos. Desafía la idea de que nuestro papel es reactivo, no activo. Desafía la fantasía de que somos más controlables cuando estamos menos conectadas con nuestro poder sexual. Cuando Natalia empezó a expresar su deseo sin filtros, su pareja se sintió intimidado. Porque ya no era el único con hambre en la relación. Ya no era el único que iniciaba. Ya no era el único con fantasías, con ganas, con necesidades. De repente, tenía que lidiar con una mujer que sabía lo que quería y no tenía miedo de pedirlo. Y él no estaba preparado para eso. Porque había crecido con la idea de que las mujeres buenas esperan a ser deseadas, no desean activamente. Había interiorizado que una mujer decente es receptiva, no iniciadora. Pero Natalia ya no encajaba en esa caja. Ya no era la mujer que espera. Era la mujer que quiere. Y que no tiene problema en decirlo. Esa transformación no solo cambió su vida sexual. Cambió toda su vida. Porque una mujer que no se disculpa por desear, tampoco se disculpa por querer un ascenso. Una mujer que no raciona su apetito sexual, tampoco raciona sus ambiciones. Una mujer que no pide permiso para gozar, tampoco pide permiso para brillar.
El deseo sexual y el poder personal están más conectados de lo que creemos. Cuando aprendes a honrar uno, automáticamente empiezas a honrar el otro. Pero eso requiere valentía. Porque vas a incomodar. Vas a desafiar expectativas. Vas a romper moldes que otros tenían armados sobre ti. Y está bien. Porque tu comodidad con tu propio poder es más importante que la incomodidad ajena con tu crecimiento. Natalia me dijo algo que nunca voy a olvidar. Cuando dejé de disculparme por tener ganas, dejé de disculparme por tener opiniones. Cuando dejé de avergonzarme de mi apetito, dejé de avergonzarme de mi inteligencia. Cuando dejé de ser demasiado en la cama, dejé de ser demasiado en la vida. Una mujer encendida no necesita provocar. Irradia. Y esa radiación transforma todo a su alrededor. Incomoda a quien necesita controlar, pero inspira a quien está listo para crecer. Si tu placer incomoda, celebra. Porque significa que ya no obedece a las reglas que te impusieron. Significa que ya no te limitas a los estándares que otros crearon para ti. Significa que estás regresando a tu poder original. Una mujer que goza sin permiso es imposible de domesticar. Y eso, hermana, es exactamente lo que el mundo necesita ver. Si estás sintiendo que este mensaje está removiendo algo profundo en ti, que está despertando una parte de ti que habías olvidado, no te quedes sola en este proceso. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Estamos creando una revolución silenciosa, y tu despertar es parte de ella. Clave 6. El cuerpo no es una promesa. Es un territorio. Nos enseñaron a prometer con el cuerpo. Mostrarlo sin darlo. Darlo sin quererlo. Quererlo sin sentirlo. Nos llenaron de contradicciones que nos volvieron expertas en vivir desconectadas de nosotras mismas. Desde adolescentes aprendimos que nuestro cuerpo era una negociación constante. Mostrar lo suficiente para ser deseables, pero no tanto para ser fáciles. Ser atractivas, pero no provocativas. Ser sensuales, pero no sexuales. Ser disponibles, pero no necesitadas. Vivimos en un constante equilibrio imposible donde nuestro cuerpo se convirtió en un mensaje para otros, no en una casa para nosotras. Una mujer me dijo una vez algo que me partió el corazón: cuando él me toca, me desconecto. Y eso fue lo más triste que escuché. Porque el cuerpo no está para ser terreno de guerra. Está para ser casa. ¿Cuántas de nosotras hemos aprendido a desconectarnos durante el sexo? ¿A irnos mentalmente a otro lugar mientras nuestro cuerpo está siendo tocado? ¿A convertirnos en espectadoras de nuestra propia experiencia física? Esa desconexión no es casualidad. Es supervivencia. Aprendimos que era más seguro no sentir que sentir y ser juzgadas. Era más seguro no habitar nuestro cuerpo que habitarlo y ser rechazadas. Pero cuando vives desconectada de tu cuerpo, vives desconectada de tu poder. Porque el cuerpo es donde vive la intuición. Es donde vive el instinto. Es donde vive esa sabiduría ancestral que te dice sí o no antes de que tu mente racionalice. El cuerpo no miente. Nunca miente. Si algo no se siente bien, tu cuerpo lo sabe inmediatamente. Si alguien no es seguro para ti, tu cuerpo te lo avisa. Si una situación no es correcta, tu cuerpo te envía señales claras. Pero si has aprendido a desconectarte, ya no escuchas esas señales. Y eso te deja vulnerable a situaciones, personas y dinámicas que tu sabiduría corporal habría rechazado inmediatamente. Recuerdo a Patricia, una amiga que me contaba sobre su expareja. Cada vez que él llegaba a casa, su estómago se contraía. Cada vez que la tocaba, sus hombros se tensaban. Cada vez que él hablaba de sexo, su cuerpo se endurecía. Pero su mente la convencía: es normal, todos los hombres son así, tengo que adaptarme. Su mente racionalizaba lo que su cuerpo rechazaba. Hasta que un día decidió escuchar. Decidió honrar lo que su cuerpo le estaba diciendo. Y se dio cuenta de que llevaba años ignorando una sabiduría que nunca se equivocaba. Su cuerpo sabía que esa relación no era sana mucho antes de que su mente lo aceptara. Su cuerpo sabía que ese hombre no la respetaba mucho antes de que ella pudiera verbalizarlo. Su cuerpo sabía que ella merecía mejor mucho antes de que ella se sintiera capaz de pedirlo. Cuando vuelves a habitar tu cuerpo sin miedo, sin culpa, sin expectativa, el erotismo deja de ser mercancía y empieza a ser soberanía. Soberanía significa que tú decides quién entra y quién no. Tú decides cuándo sí y cuándo no.
Tú decides cómo, cuándo, dónde, con quién. No tienes que prometer nada. No tienes que deber nada. No tienes que justificar nada. Solo tienes que habitarlo, respirarlo, sentirlo, escucharlo. Tu cuerpo es tu territorio. Y como cualquier territorio, tiene fronteras. Tiene zonas que están abiertas al público y zonas que son privadas. Tiene momentos en los que recibe visitas y momentos en los que necesita soledad. Y tú eres la única que decide las reglas de ese territorio. Cuando una mujer entiende que su cuerpo es su territorio, no su promesa, todo cambia. Ya no se mueve por expectativas ajenas. Se mueve por impulsos propios. Ya no se viste para ser vista de cierta manera. Se viste porque le gusta cómo se siente. Ya no toca para dar placer. Toca porque quiere tocar. Ya no se deja tocar por obligación. Se deja tocar por elección. Porque tu cuerpo no es para ser conquistado. Es para ser tuyo. Y cuando es verdaderamente tuyo, cuando lo habitas completamente, cuando honras sus señales y respetas sus límites, se convierte en una fuente de poder que nadie te puede quitar. Clave 7. No explotes tu erotismo. Canalízalo. Hay una diferencia brutal entre explotar y canalizar. Explotar es usarlo para que te vean. Canalizar es usarlo para verte tú. Y esa diferencia puede cambiar completamente tu relación con tu propio poder. Vivimos en una cultura que nos enseñó que el erotismo femenino es un recurso que debe ser explotado. Úsalo para conseguir trabajo. Úsalo para conseguir atención. Úsalo para conseguir validación. Úsalo para conseguir amor. Pero nadie nos enseñó que el erotismo también puede ser una fuente de energía creativa, de poder personal, de conexión espiritual. A veces creemos que si no usamos nuestro erotismo para conseguir cosas, se pierde. Como si fuera una moneda que solo sirve si la gastas. Pero no. El erotismo no se gasta. Se transforma. Cuando explotas tu erotismo, lo conviertes en una herramienta externa. Cuando lo canalizas, lo conviertes en una fuente interna. Conocí a Valeria en un taller de escritura. Era una mujer brillante, con una energía magnética, pero que había pasado años usando su sensualidad como estrategia de supervivencia. En su trabajo, para conseguir clientes. En sus relaciones, para mantener interés. En su vida social, para ser aceptada. Valeria era experta en usar su erotismo para conseguir lo que necesitaba. Pero se sentía vacía. Como si fuera una actriz representando un papel que ya no la llenaba. Un día, en el taller, escribió un texto sobre su experiencia con la sexualidad que nos dejó a todos en silencio. No era provocativo. No estaba escrito para seducir. Estaba escrito desde la honestidad más cruda, desde la vulnerabilidad más real. Y en ese momento, Valeria descubrió algo poderoso. Su energía erótica podía crear arte. Podía crear belleza. Podía crear verdad. Empezó a escribir desde esa energía. No sobre sexo, sino desde la pulsión. No sobre seducción, sino desde la pasión. Sus textos cambiaron completamente. Tenían una fuerza, una autenticidad, un magnetismo que no había tenido antes. Había aprendido a canalizar su erotismo en lugar de explotarlo. El poder erótico también sirve para crear, para escribir, para bailar, para decidir. Para decir que no. Para mirarte al espejo y decir, aquí mando yo. Cuando canalizas tu erotismo, descubres que es una fuente de energía vital que puede alimentar todos los aspectos de tu vida. Tu creatividad se vuelve más potente. Tu presencia se vuelve más magnética. Tu intuición se vuelve más clara. Porque el erotismo no es solo sobre sexo. Es sobre vida. Es sobre pulsión vital. Es sobre esa energía que te hace sentir viva, presente, poderosa. Valeria empezó a notar cambios en todas las áreas de su vida. En su trabajo, ya no necesitaba coquetear para ser respetada. Su trabajo hablaba por sí solo. En sus relaciones, ya no necesitaba seducir para ser amada. Su autenticidad era suficiente. En su vida creativa, había encontrado una fuente inagotable de inspiración. Porque cuando canalizas tu erotismo en lugar de explotarlo, no se agota. Se renueva. La diferencia es simple pero poderosa. Cuando explotas tu erotismo, dependes de la mirada ajena para validarlo. Cuando lo canalizas, te basta con sentir el fuego.
aunque nadie lo vea. Una mujer que canaliza su energía erótica es autosuficiente en su poder. No necesita que otros reconozcan su magnetismo para sentirlo. No necesita que otros validen su sensualidad para habitarla. Se convierte en su propia fuente. Se convierte en su propia validación. Se convierte en su propio fuego. Y eso, hermana, es libertad real. Porque ya no dependes de nadie más para sentirte poderosa. Ya no necesitas explotarte para conseguir lo que quieres. Ya no tienes que convertirte en espectáculo para ser vista. Puedes ser sutil y poderosa. Puedes ser reservada y magnética. Puedes ser selectiva con tu energía y aún así irradiar fuerza. Cuando canalizas tu erotismo, no solo cambias tu vida sexual. Cambias tu vida creativa. Cambias tu vida profesional. Cambias tu vida emocional. Porque descubres que esa energía que antes gastabas tratando de conseguir cosas de afuera, puede usarse para crear cosas desde adentro. Y las cosas que creas desde adentro, desde tu poder auténtico, desde tu verdad más profunda, esas cosas son inquebrantables. Son tuyas. Nadie te las puede quitar. Clave 8. El deseo no se negocia. Se cultiva. Nos enseñaron a desear según el deseo del otro. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué me pide? ¿Qué espera? Vivimos tan pendientes del deseo ajeno que nos olvidamos del propio. Y cuando no sabemos qué queremos, terminamos aceptando lo que nos dan. Pero ¿qué pasa cuando nadie te ha preguntado qué te gusta a ti? ¿Qué pasa cuando has pasado tanto tiempo siendo el objeto del deseo de otros que has olvidado cómo ser sujeto de tu propio deseo? María descubrió que le gustaban las mujeres a los 38 años. Y no fue porque nunca hubiera sentido atracción hacia ellas antes. Fue porque nunca se había dado permiso para reconocerla, para explorarla, para honrarla. Durante décadas había vivido según el guión que le dieron: casarse con un hombre, tener hijos, ser una buena esposa. Y lo hizo. Se casó, tuvo 2 hijos hermosos, fue una esposa dedicada. Pero había algo que se movía dentro de ella que nunca había podido nombrar. Una inquietud, una curiosidad, un deseo que no encajaba con la vida que había construido. Lo guardó. Lo silenció. Lo enterró. Porque ya tenía una vida hecha. Porque ya era muy tarde para cambiar. Porque ¿qué iban a pensar los demás? Hasta que a los 45 años, en una reunión de trabajo, conoció a Carmen. Y sintió algo que no había sentido en décadas. Una atracción real, profunda, auténtica. Un deseo que nacía desde sus entrañas, no desde la expectativa social. Y por primera vez en su vida se preguntó: ¿y si mi deseo real es diferente a lo que he estado viviendo? Esa pregunta le cambió la vida. Porque se dio cuenta de que había estado negociando su deseo durante décadas. Lo había adaptado a lo que era socialmente aceptable, a lo que era conveniente para otros, a lo que no creaba conflictos. Pero el deseo no se puede negociar indefinidamente. En algún momento, cobra la cuenta. María empezó un proceso doloroso pero necesario: desmantelar la vida que había construido según deseos ajenos para construir una nueva según su deseo auténtico. No fue fácil. Hubo culpa, hubo miedo, hubo resistencia de su entorno. Pero había algo más fuerte que todo eso: la necesidad de ser honesta consigo misma. Porque vivir una vida que no deseas es una forma lenta de morir. Es traicionarte día a día. Es aceptar que tu verdad es menos importante que la comodidad ajena. El deseo no se negocia con la sociedad, ni con la familia, ni con la pareja. Se cultiva. Se defiende. Se honra. Cultivar el deseo requiere valentía. Requiere la disposición a incomodar, a decepcionar, a romper expectativas. Requiere la fortaleza de elegir tu verdad por encima de la aprobación ajena. Pero también requiere paciencia. Porque después de años de negociar tu deseo, de adaptarlo, de silenciarlo, puede tomar tiempo volver a escucharlo claramente. María me contaba que al principio no sabía qué quería realmente. Había estado tanto tiempo siendo lo que otros querían que fuera, que había perdido la conexión con sus propios anhelos. Tuvo que reaprender a preguntarse: ¿qué me mueve? ¿Qué me excita de verdad? ¿Qué desearía si no tuviera miedo al juicio? ¿Cómo sería mi vida si fuera completamente honesta conmigo misma? Y las respuestas fueron llegando de a poco. Algunas la asustaron. Algunas la emocionaron. Todas la liberaron. Porque descubrió que su deseo auténtico era más complejo,
más rico, más interesante de lo que había imaginado. No solo le gustaban las mujeres. Le gustaba la intimidad emocional. Le gustaba la conexión profunda. Le gustaba la ternura tanto como la pasión. Había aspectos de su deseo que había reprimido no solo por orientación sexual, sino por género. Había aprendido que las mujeres buenas no iniciaban, no exploraban, no pedían lo que querían. Volver a conectar con su deseo auténtico fue como volver a casa después de años de exilio. María terminó divorciándose y empezando una relación con Carmen. No fue fácil para nadie, especialmente para sus hijos. Pero había algo poderoso en verla vivir desde su verdad. Porque cuando una mujer honra su deseo auténtico, se convierte en un ejemplo de libertad para todos los que la rodean. Les muestra que es posible elegir la autenticidad por encima de la conveniencia. Que es posible reconstruir una vida si la que tienes no te representa. El deseo auténtico no siempre es conveniente. No siempre es cómodo. No siempre es fácil de explicar. Pero siempre es tuyo. Y honrarlo es un acto de amor propio radical. Porque cuando vives según tu deseo real, ya no necesitas validación externa. Ya no necesitas que otros entiendan tus elecciones. Te basta con saber que son auténticas. Y esa autenticidad, esa coherencia entre lo que sientes y lo que vives, eso es poder real. Hermana, si este contenido te está tocando el alma, si está removiendo cosas que creías enterradas, no te vayas sin suscribirte. Comparte este video con esa amiga que sabes que necesita escucharlo. Estamos despertando juntas, y cada mujer que se suma a esta conversación es una luz más en el camino de todas. Clave 9. Tu erotismo no es para complacer. Es para encender el mundo. Esto no va de sexo. Va de energía vital. De pulsión. De fuego. Una mujer encendida no necesita provocar. Irradia. Y esa radiación transforma todo lo que toca. El erotismo verdadero no es lo que haces con tu cuerpo. Es lo que haces con tu energía. No es cómo te mueves. Es cómo te habitas. No es lo que muestras. Es lo que irradias. Una mujer que está conectada con su poder erótico tiene algo que no se puede fingir: presencia. Cuando entra a un lugar, el lugar cambia. No porque esté haciendo algo espectacular, sino porque está siendo completamente ella misma. He conocido mujeres que, sin ser convencionalmente hermosas, eran magnéticas. He conocido mujeres que, sin vestirse provocativamente, eran sensuales. He conocido mujeres que, sin actuar seductoramente, eran irresistibles. ¿Qué tenían en común? Estaban encendidas desde adentro. Recuerdo a Elena, una profesora de 55 años que conocí en un congreso. No era joven, no seguía los estándares de belleza convencionales, no se vestía para llamar la atención. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando caminaba, todos la miraban. Cuando reía, todos sonreían. Elena tenía algo que pocas mujeres tienen: estaba completamente habitada. No había divorcio entre lo que sentía y lo que expresaba. No había distancia entre lo que era y lo que mostraba. Era integral. Era auténtica. Era poderosa. Y esa coherencia, esa integridad, esa presencia, era erótica en el sentido más profundo de la palabra. Porque el erotismo real no es sobre juventud o belleza o disponibilidad. Es sobre vida. Es sobre energía vital que fluye sin obstáculos. Es sobre una mujer que está tan conectada consigo misma que irradia esa conexión. Elena me contó que había pasado décadas sintiéndose invisible. Como muchas mujeres de su edad, había interiorizado que su tiempo de ser deseada había pasado. Que su poder sexual había caducado. Que su único rol era ser espectadora del deseo de mujeres más jóvenes. Hasta que un día se hartó de esa narrativa. Empezó a hacer cosas que la conectaban con su cuerpo. Bailó tango, tomó clases de teatro, empezó a vestirse con colores que amaba en lugar de colores que la escondían. No para seducir a nadie, sino para sentirse viva. Y algo mágico pasó. Empezó a irradiar una energía que no tenía nada que ver con la edad y todo que ver con la vitalidad. La gente empezó a gravitar hacia ella. No porque fuera joven o porque fuera bella según los estándares convencionales, sino porque estaba completamente encendida. Porque una mujer encendida es poderosa a cualquier edad. Elena entendió algo que la cultura no quiere que sepamos. El poder erótico no depende de la aprobación ajena. Depende de la conexión propia.
No depende de ser deseada por otros. Depende de desearte a ti misma. No depende de la mirada externa. Depende de la mirada interna. Una mujer que se mira con deseo se vuelve deseable. Una mujer que se toca con amor se vuelve magnética. Una mujer que se habita completamente se vuelve irresistible. Pero esto trasciende lo individual. Porque cuando una mujer se enciende, enciende a otras mujeres también. Su libertad da permiso. Su autenticidad inspira. Su poder despierta el poder dormido de otras. Es contagioso. Es revolucionario. Es político. Por eso nos quisieron apagar. Porque una mujer encendida puede cambiarlo todo. Una mujer que no tiene miedo de su propio poder puede inspirar a miles a no temer el suyo. Una mujer que vive desde su fuego puede incendiar estructuras enteras. Tu erotismo no es personal. Es político. Es una forma de decir, estoy viva. Y no me pienso apagar. Es una forma de resistencia contra todos los sistemas que necesitan mujeres dormidas para funcionar. Una mujer encendida no acepta trabajos que la disminuyen. No acepta relaciones que la apagan. No acepta dinámicas que la limitan. Una mujer encendida es libre. Y la libertad femenina es la amenaza más grande a los sistemas de control. Por eso te dijeron que tu erotismo era peligroso. Porque lo es. No para ti, sino para quienes necesitan mantenerte pequeña. Elena ahora da talleres para mujeres maduras sobre reconexión con el poder personal. Y me cuenta que ve lo mismo una y otra vez. Mujeres que llegan apagadas, resignadas, invisible, y que se van encendidas, despiertas, poderosas. Porque el despertar es contagioso. Cuando una mujer se enciende, da permiso a otras para encenderse también. Tu erotismo no es para complacer a nadie. Es para encenderte tú. Y cuando te enciendes tú, enciendes el mundo. Hermana, llegamos al final, pero esto no es un final. Es un inicio. Te hicieron creer que tu erotismo era vulgar. Que tu placer era peligroso. Que desear era de putas. Que una mujer decente debía ser receptiva, nunca activa. Que tu valor estaba en que también podías complacer, no en que tan profundo podías gozar. Pero eso era parte del plan. Porque una mujer que no goza, obedece. Una mujer que no desea, se somete. Una mujer sin placer, es fácil de controlar. La verdad incómoda que nadie te ha dicho, es que el patriarcado te quiere desconectada. Te quiere dudando de tu instinto. Te quiere negociando tu deseo. Te quiere fingiendo placer que no sientes y silenciando el que sí sientes. Porque saben algo que quizás tú estás empezando a descubrir. Una mujer conectada con su poder erótico es imparable. No porque use su sensualidad como arma, sino porque ya no la puede usar nadie en su contra. No porque seduzca para conseguir cosas, sino porque ya no necesita seducir para ser respetada. No porque actúe caliente, sino porque está encendida. Y ahora que estás despertando, ahora que estás volviendo a sentir, ahora que estás recordando que tu placer importa, que tu deseo es válido, que tu cuerpo es tuyo, vas a ser imposible de detener. Vas a incomodar. Vas a desafiar expectativas. Vas a romper moldes. Y está perfecto. Porque no viniste a este mundo a encajar. Viniste a brillar. Cada vez que honres tu deseo auténtico, estarás liberando a otra mujer. Cada vez que te niegues a fingir placer, estarás dando permiso a otra para ser honesta. Cada vez que elijas tu verdad por encima de la comodidad ajena, estarás encendiendo una luz en el camino de todas. Si esto te removió, si algo cambió en ti mientras me escuchabas, no estás sola. Suscríbete y acompáñame en este despertar. Compártelo con esa hermana que sabes que necesita escucharlo. Porque estamos despertando, hermana. Y no hay vuelta atrás. El fuego que siempre estuvo en ti ya no se puede apagar.